Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría hacer una referencia y teniendo en cuenta los acontecimientos que estamos viviendo en las últimas 48 horas, como lo venimos reiterando en todos los consejos JAIS y en comparecencias distintas de este ministro del Interior, del presidente de Gobierno y de otros ministros del Gobierno de España durante los últimos años, como evidentemente la migración irregular, las mafias, la instrumentalización de la migración irregular por parte de las mafias cuesta vidas. Y luchar contra la migración irregular es salvar vidas. En los tristes acontecimientos, dramáticos acontecimientos que se están desarrollando en Ceuta en las últimas 48 horas, al menos 67 vidas se han visto frustradas. Y esto acontece en base a las mafias que trafican con seres humanos y con situaciones de máxima vulnerabilidad. Por eso España, y también dentro del marco de la Unión Europea, está perfectamente alineada y en la vanguardia en la lucha contra la migración irregular. Por eso quería que estas primeras palabras de esta comparecencia fueran realmente dirigidas a lo que debe de ser la voluntad prioritaria en toda política migratoria y de lucha contra la migración irregular, que no es otra que la de salvar vidas. Ayer ya manifestó el presidente del Gobierno cómo lo que vivimos el pasado 30 de julio aquí en Ceuta fue, sin duda alguna, un ataque a la integridad territorial de España, a la integridad territorial de Ceuta y que no podíamos en modo alguno admitir. Ven ustedes que inmediatamente se dispuso de todos los medios suplementarios necesarios para hacer frente a esa situación. Tanto más medios personales de Policía Nacional, de Guardia Civil, también del Ejército, medios aéreos, medios marítimos complementarios y suplementarios. En ese sentido, también son ustedes conscientes que en menos de 48 horas la situación en Ceuta no tiene nada que ver y que la normalidad se está alcanzando. También saben, ya se ha informado, de que en esta madrugada ya hemos empezado al establecimiento de lo que es la barrera marítima, en concreto una barrera neumática y una primera línea de boyas con un canal intermedio que ya se les dará un conocimiento más concreto al respecto, con el fin de cumplir la circunstancia administrativa referida por la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio pasado, donde hacía referencia a que la disposición adicional 10ª de la Ley de Extranjería, es decir, las devoluciones inmediatas en frontera, los rechazos en frontera, tenían que contar con un elemento de contención físico. También me gustaría hacer referencia a cómo nuestro país es un país de acogida, es un país de respeto incuestionable a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, más aún si cabe de los más vulnerables. Pero también es un país comprometido de una forma ineludible y firme con el cumplimiento de la ley. Y quien incumple la ley, desde luego, no tiene tampoco ningún respaldo de las autoridades españolas. Por eso, evidentemente, quienes entraron de una forma irregular en nuestro país, en Ceuta, el pasado día 30 de julio, no tienen ninguna opción de regularización, razón por la cual también todos somos conscientes de que en menos de 24 horas, poco más de 24 horas, han retornado al origen. Sé que las imágenes eran unas imágenes que vimos el día 30, impactantes para todo y que pudieron derivar en determinados sentimientos, pero también entiendo que debe ser impactante en positivo la reacción
del Gobierno de España, del conjunto de autoridades e instituciones, revertiendo esta situación. Creo que es muy difícil que otros países lo hicieran con la misma eficacia en tan corto espacio de tiempo, vuelvo a decir, en poco más de 24 horas. Dentro de la política migratoria y de la Unión Europea me gustaría hacer constancia cómo España ha sido uno de los países situados a la vanguardia de la política migratoria. Durante nuestra presidencia, y como también refirió ayer el presidente del Gobierno, se aprobó el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Hemos sido un modelo en la Unión Europea y seguimos siendo un modelo en afrontar la política migratoria en su conjunto. Y en concreto somos nosotros quienes instauramos la dimensión exterior dentro de la política migratoria. Es decir, que en la política migratoria hay que trabajar de forma decidida, permanente, no con cortoplacismos, con los países de origen y tránsito. Primero, para hacer viable que la gente pueda vivir en sus países. En segundo lugar, para luchar contra las mafias, desmantelando. Ahí están todos nuestros esfuerzos desde hace años en Marruecos, en Mauritania, en Senegal, en Níger, en Gambia, con unas reducciones de las salidas irregulares importantes, más del 40% en los últimos años. Y esto es por políticas decididas, estables, de cooperación y confianza con los países de origen y tránsito. Y muchos países de la Unión Europea, Italia, Grecia, intentan copiar esa estrategia. Incluso la Unión Europea la ha establecido, como bien sabéis, con distintos partenariados, la Comisión Europea de Asociación, con Túnez, con Libia, con Marruecos, con Senegal, etc. Y diré, eso nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, que entre 2021 y 2026 las entradas irregulares en nuestro país sean la mitad, por ejemplo, que en Italia, que, por ejemplo, sean también inferiores a Grecia. Eso implica que la Unión Europea, Frontex, establezca que nosotros tenemos las fronteras exteriores de la Unión Europea menos porosas. Eso determina también que Frontex, la Unión Europea, constate que nuestras fronteras son las segundas más seguras de la Unión Europea, teniendo, como bien sabéis, y estando en Ceuta, fronteras terrestres con África que no tiene otro país. Y seguiremos trabajando en ese sentido. Esta situación se ha podido revertir también en tan poco espacio de tiempo por una colaboración decidida y permanente con las autoridades marroquíes, con quienes mantenemos una colaboración permanente basada en la confianza, en el trabajo serio y que se ha desarrollado durante los últimos años y de las que me siento muy satisfecho. Me gustaría finalmente hablar de la carta que han remitido el presidente del Gobierno esta mañana a la presidenta de la Comisión, al presidente del Consejo, interesando la convocatoria de un Consejo JAI de Ministros del Interior a la mayor brevedad posible. Y tiene una causa, un origen muy claro. Es cierto que la mayor parte de los países de la Unión Europea han manifestado su apoyo a España en una situación difícil, compleja, que, como digo, la hemos revertido en un breve espacio de tiempo. Pero que hay otros países que realmente la han utilizado o han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable, haciendo del egoísmo de las políticas partidistas una línea de actuación que es absolutamente imperdonable. Recordamos que en 2021 hubo un problema importante en las fronteras externas españolas en Europa del Este y consecuencia de acciones de Bielorrusia. Recordamos que en 2023 hubo una situación absolutamente difícil en Lampedusa, Italia,
España actuó realmente compartiendo esa carga, esa situación compleja, inmediatamente. Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del Gobierno solicite ese Consejo Extraordinario JAI. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe, de ignorancia, de desconocimiento o mala fe. Porque bien sabéis que Ceuta, salvo que entiendan otra cosa, Ceuta no forma parte de Schengen. Se ha instrumentalizado, se ha utilizado con fines absolutamente políticos. Pero concluyo ya. Concluyo diciendo que España en política migratoria hace un trabajo serio, conocido, de cooperación y colaboración con países de origen y tránsito, donde tenemos el reconocimiento, donde hemos reducido más que ningún otro país las salidas irregulares, lo que implica salvar vidas. El país que más redes de traficantes de seres humanos ha desmantelado con los países de origen y tránsito, siendo, vuelvo a decir, una referencia. Que hemos auxiliado, siendo un país de primera entrada, a países cuando han tenido situaciones complicadas, asumiendo también una responsabilidad suplementaria, como es el caso que he dicho, países del Este en 2021, Italia en 2023. Y que una situación tan difícil que vivimos el pasado día 30, la hemos revertido solos. La hemos revertido solos con la cooperación con Marruecos. Ha sido España, con la cooperación con Marruecos, la que hemos podido revertir la situación que se originó el pasado día 30, con una utilización, como también recordó el presidente del Gobierno, de una sentencia, de una forma o una interpretación interesada. Y concluyo como empezaba. A España le interesa salvar vidas, le interesa proteger a los más vulnerables, le interesa y seguimos haciendo luchar contra las mafias, contra aquellos que ponen en riesgo. Aplicamos la legislación nacional, internacional e europea en materia de derechos humanos y también somos implacables contra aquellos que incumplen la ley. En España no se asume el incumplimiento de la ley. Y por eso, vuelvo a repetir, hemos revertido la situación que surgió el pasado 30 de julio. Todos aquellos que entraron de una forma ilegal han tenido un conocimiento inmediato y claro que así no se entra en España. Con lo cual, seguimos trabajando y lo que seguiremos trabajando internamente en nuestra cooperación con Marruecos. Y, evidentemente, seguiremos trabajando en este mensaje en la Unión Europea, no permitiendo que egoísmos, que utilizaciones partidistas, que ya no son simplemente ignorancias, sino mala fe, puedan poner en riesgo algo tan importante como son los pilares, las bases, los principios que sustentan a la Unión Europea. Muchas gracias. Vale, gracias. Una pregunta del Financial Times. Usted dice que está muy satisfecha con la cooperación con Marruecos. Sabemos también que tiene unas fuerzas de seguridad e inteligencia muy fuertes. Dado eso, ¿cómo puede ser que han dejado pasar lo que pasó el jueves? Y segunda pregunta, si el Reino de Marruecos es una amenaza para la seguridad de Ceuta. Muchas gracias por la pregunta. Lo he dicho claramente. Sucesos como los que acontecieron el pasado 30, evidentemente, cuando ya estén concluidos definitivamente, exigen una evaluación por parte de España, por parte de Marruecos y también por parte de todas las comisiones mixtas que tenemos en ese sentido. Pero, evidentemente, esa cooperación ha permitido revertir la situación en 24 horas. Y, evidentemente, debo decir negativamente, tengo que contestar que no, Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable.
Ministro, buenos días. Para Telemadrid le queríamos preguntar si nos puede aclarar si los servicios secretos advirtieron de que esta situación se podía llegar a producir. No, no hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente. Hola, soy de la RAI, la televisión de Italia. Hay muchos ataques desde el gobierno de Italia, Giorgia Meloni, en los últimos 48 horas. Ellos anunciaron la suspensión de Schengen, no sé si van a aplicar esta suspensión. ¿Qué piensa que contesta a este ataque? Es de un país hermano, mediterráneo, mucha colaboración en los años pasados y ahora hay esta situación de contraste muy fuerte. Pues le pediría más solidaridad, más responsabilidad y, desde luego, menos egoísmo. Ese egoísmo que ha manifestado, creo que más allá de la ignorancia, porque he dicho que se sabe que Ceuta, evidentemente, no es Schengen. Hemos revertido la situación en 24 horas. Esa utilización partidista y egoísta, yo creo que Italia sabe que en materia migratoria colaboramos, cooperamos y he recordado 2023 Lampedusa. Algunos tienen una memoria muy corta. Sí, señor ministro, para Rafael Peña de la agencia EFE. Yo quisiera preguntarle si nos puede aclarar un poco el tema de los datos, sobre todo de las personas que han entrado, de las personas que han salido, y si tiene constancia numérica de las que todavía quedan en Ceuta, porque hay muchos ciudadanos que se están quejando de que siguen muchos inmigrantes por la ciudad. Muchas gracias. Hemos dado unos números aproximados razonablemente a las entradas como aviso. Cuando es un número tan importante, es muy difícil, y entenderlo, concretarlo. También es muy difícil concretar el número de salidas. Pero lo que quiero hacer referencia, para que hagamos una valoración, ese número que puede estar entre 50.000, 60.000 los que entraron, la correspondencia es que casi todos ellos han salido ya de Ceuta. Podéis ver la diferencia ayer cuando yo llegué a Ceuta, simplemente 24 horas, y vine con el presidente del Gobierno ahora. Las calles. Ahí había el flujo donde ya empezaban las personas que habían entrado irregularmente a retornar a Marruecos. En el día de hoy hay gente ceutís paseando, haciendo las compras, los negocios se han abierto, es decir, hay una, no voy a decir la normalidad del día 29, 28 de julio, pero una razonable normalidad que determina que se ha revertido la situación. Con lo cual, en esos sentidos, iremos, evidentemente, a la normalidad absoluta en breve espacio de tiempo. Me gustaría reseñar y subrayar esa circunstancia que bien conocéis, y eso también, en la medida total, ha sido debida al trabajo de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y también de la Policía Local de Ceuta, que quiero reconocer, y evidentemente también del Ejército, que ha prestado una ayuda relevante e importante. Sí, buenos días, ministro. May Mariño, del periódico. Escuchándole, se podría decir más o menos como que la crisis ya la van dando por cerrada de alguna manera. ¿Hasta cuándo va a estar presente este refuerzo policial y militar que hay por las calles de Ceuta? Y también si nos puede ofrecer datos sobre incidentes que se han ido reportando esta noche y de los que poca confirmación oficial hay por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, May, por la pregunta. No, la crisis no se da por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No se da por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante y que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas se mantendrá el tiempo imprescindible. Se sigue evaluando la situación al momento. Y respecto a incidentes, ha habido algún incidente, pero incidentes, vuelvo a decir, no importantes, no relevantes. Se me ha hecho constancia alguno de ellos, pero totalmente contrarrestados de forma inmediata. Pero no han sido importantes, pero sí nos preocupan y llamaría, evidentemente, a la responsabilidad de la sociedad ceutí, que es una responsabilidad máxima, que ha demostrado una entereza y una solidaridad, como siempre, ante momentos complejos, en que también hagan frente a esa minoría, inmensa minoría, que manifiesta una voluntad agresiva y violenta ante la situación. Ministro, buenos días.
Me gustaría saber, cuando hablan de ataque, tanto el presidente como usted, ¿quién es el autor o autores de ese ataque? Porque se habla de ataque a la integridad territorial, pero los ataques, usted sabe por su carrera profesional que tienen algún autor, alguna autoría. Y por otro lado, si Marruecos le informó a tiempo a las autoridades españolas con las que mantiene esa colaboración tan cordial, como ustedes siguen destacando, les informó a tiempo de lo que se estaba labrando desde el 20 de julio al otro lado de la frontera, porque por eso el presidente de la Ciudad Autónoma dice que ustedes han tenido una respuesta tardía. Bueno, sabe el presidente de la comunidad autónoma y siempre lo ha reconocido en el trabajo absolutamente extraordinario de complicidad y solidaridad. Creo que le habréis escuchado en estos 8 años al presidente Vivas, dentro de la institucionalidad que le caracteriza al presidente Vivas, reconocer el trabajo del Gobierno de España, las inversiones en Ceuta, también en Melilla, pero estamos en Ceuta, las inversiones en Ceuta, planes especiales de todo tipo de reindustrialización, tecnológicos, de seguridad, etcétera, como no se había hecho nunca. Sabe que hemos respondido, vuelvo a decir, para responder en 24 horas a una emergencia, a una crisis como la aludida, hay que tener muchos medios, hay que estar en condiciones. También, y lo anunció el presidente, y supongo que lo dirá en la próxima comparecencia el presidente Vivas, inmediatamente también ya el presidente del Gobierno instó al vicepresidente primero y ministro de Economía para la adopción de todas aquellas medidas de carácter económico que pudieran, que debieran y son necesarias para ayudar a todos aquellos comerciantes, empresas que en base a esta situación hayan podido sufrir cualquier tipo de perjuicio. Y eso desde el minuto 1, como lo hemos hecho ante cualquier crisis o situación que hayamos revertido. En lo que me dices, vuelvo a decir, la cuestión migratoria es una cuestión compleja, difícil. Lo sabes, Nicolás, también como yo. Y estas situaciones, de una forma a veces difíciles quizás en primero de entender, se producen cuando hay tantas mafias, tantos grupos que aprovechan la situación de máxima vulnerabilidad. Y si tienen una excusa como una interpretación interesada por parte de ellos de una sentencia judicial, pues se articulan todo. Pero evaluaremos toda la situación, evaluaremos tranquilamente y sacaremos las conclusiones necesarias, como no puede ser de otro modo. Iván Zamorano, Europa Press. Ministro, dentro de esa colaboración que usted destaca con Marruecos, ¿les consta que hayan intentado parar ellos desde su parte de la frontera el flujo de migrantes? Porque la percepción un poco de la ciudadanía es que no era así. Y luego otra pregunta que se realizan muchos ceutíes, ¿puede usted garantizar que una entrada tan masiva de migrantes no se va a volver a repetir? Gracias. Mire, gracias por la pregunta. En relación a la primera, naturalmente que Marruecos hemos mantenido durante esta crisis, todos los homólogos, los distintos homólogos, una comunicación constante. Hemos trabajado, hemos evaluado la situación y cada uno dentro del ámbito territorial ha respondido garantizando la seguridad de nuestros respectivos territorios, impidiendo entradas ilegales y, evidentemente, cooperando y colaborando. Otra prueba de ello, y como también tendréis constancia, como en la Ciudad Autónoma de Melilla, también en distinta medida, pero hemos tenido también que hacer frente en estos días a situaciones complejas e igualmente que han acontecido en Ceuta, la relación se ha mantenido, como es constante en los últimos años, en parámetros de confianza, respuesta, colaboración y cooperación y hacer frente a cualquier suceso de irregularidad manifiesta o de tratar de alterar la seguridad territorial de nuestros respectivos países. Respecto a la segunda de las preguntas, yo no puedo ser adivino. Evidentemente, se trabaja para que esto no vuelva a ocurrir y trabajamos seriamente para que esto no vuelva a ocurrir en todo momento. Pero lo que estoy convencido es que en ese hipotético supuesto que estoy convencido que no volverá a ocurrir, tenemos el músculo, tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve, como ha acontecido. Y eso es consecuencia de nuestra propia fortaleza
como país, así como de nuestra capacidad de mantener una cooperación eficaz y leal con el vecino, con Marruecos. Ministro, para Telemadrid, dos preguntas muy breves. Anoche se produjeron algunos altercados en el CETI, han circulado vídeos, los hemos podido ver, y quería que nos comentaran, acudían para ser registrados, que nos comentara qué había pasado, si lo sabía, y luego si esta noche ha habido intentos o han seguido entrando. ¿Cómo está la situación respecto a esta noche? Gracias. Muchas gracias. Respecto a la primera de las preguntas, son incidentes, vuelvo a decir, no importantes, relevantes, que han sido inmediatamente atajados. No hay ningún problema serio en ese sentido. Y vuelvo a decir, como bien comentas, si hubiera habido incidentes más graves, o me hacían la pregunta también de cualquier otro parámetro de seguridad, seguro que los tendríamos. Gracias a la labor de Policía Nacional, de Guardia Civil, evidentemente, y también al compromiso de la sociedad ceutí, hemos podido concluir que la situación ha sido de una relativa e importante tranquilidad. Y respecto a la segunda, perdona, han sido entradas hasta imperceptibles y a partir ya de la madrugada nulas. Nada importante. Buenos días, David Molero de La Sexta. ¿Qué piensa sobre las palabras de Estados Unidos e Israel sobre las palabras que decían, hablaban de invasión? ¿Y algo que decir sobre las mafias? Bueno, vuelvo a decir, no voy a catalogar manifestaciones que se definen por ellas mismas y que, si no son ignorancia, son mala fe. Me parece tan malo lo uno como lo otro. Y en segundo lugar, vuelvo a decir, respecto a las mafias, no sé si es en base a esas declaraciones, en base a cualquier cosa, para nosotros es prioritario, dentro de la lucha contra la migración irregular, aparte de la cooperación, colaboración con países de origen y destino, evidentemente desmantelar y hacer frente a las mafias, como estamos haciendo, de una forma denodada, porque eso, vuelvo a decir, conlleva y determina lo que nos importa, que es salvar vidas. Sí, mi pregunta sería para el delegado del Gobierno, que es su primera gran crisis cuando está al cargo de la delegación del Gobierno. Quisiera saber cómo la han afrontado desde aquí, desde esta institución, qué balance hace de la misma y qué mensaje le mandaría a la población de Ceuta. Bueno, como dijo ayer el presidente del Gobierno y como acaba de decir el ministro, hemos sufrido una violación de nuestra integridad territorial. Soy perfectamente consciente y entiendo la frustración de los ceutíes. Desde esta delegación del Gobierno hemos estado trabajando sobre el terreno desde el primer momento. Vamos a comunicar desde la delegación del Gobierno con regularidad todas las medidas que está llevando a cabo el Estado, las que ya se han llevado a cabo y en las que vamos a seguir trabajando próximamente. Ceuta se ha enfrentado a desafíos y a dificultades importantes a lo largo de su historia y estoy convencido que todos juntos vamos a salir adelante. Última pregunta. Para el ministro. Susana, aquí. Perdona, Susana. Susana Iniesta, de Ceuta Actualidad. Yo quisiera preguntarle, más que una pregunta, una valoración. Desde Ceuta se tiene la percepción de que el retorno de los que entraron masivamente se ha producido por el blindaje propio de la ciudad, por el cierre de negocios, porque no había qué hacer en Ceuta, más que por la presión que haya podido haber en frontera por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues yo diría que es un conjunto de todo, pero fundamentalmente por la presión del Estado, y la presión del Estado es la presión legítima a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad para evitar y dejar muy claro que conductas de acceso irregular, ilegal en nuestro país no tienen acogida. Nosotros somos un país de acogida, un país donde las peticiones de protección internacional, somos el segundo país de la Unión Europea que más peticiones de protección internacional recibe. Para nosotros el derecho humanitario, el derecho internacional es esencial, pero el cumplimiento de la ley es igualmente prioritario y aquel que incumple la ley no tiene, vuelvo a decir, respaldo en el ordenamiento jurídico español. Nosotros en ese sentido lo dejamos muy claro y creo que lo que ha acontecido y revertir la situación en 24 horas es debido a eso, a la fortaleza del Estado y al trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y el conjunto de instituciones. Muchas gracias.
Gracias.